Y esta pequeña historia es una historia que se repite constantemente, pero que a veces no somos conscientes de aquello, ¿no? Esta historia comienza con una persona que tiene un nombre, pero aún no vamos a desvelar cuál es el nombre. ¿Quién es esa persona? Esa persona resulta que tiene inquietudes, tiene deseos de hacer algo en su vida, ha hecho muchos cursos, muchas formaciones, ha intentado mucho, pero no le ha resultado, pero sabe que hay algo más adelante, pero no sabe cómo conseguirlo. Y un día recibe un mapa de lo que va a conseguir, un mapa de lo que le dice lo que va a conseguir y cómo lo va a conseguir. Pero ¿qué pasa? Que este mapa lo utiliza siempre, lo mira y piensa que el mapa le va a dar el resultado. Cuando le preguntan y explica a la gente, este mapa me va a decir a dónde tengo que ir. Este mapa me dice a dónde voy a llegar. Este mapa me dice cuál es el sentido de mi vida. Y siempre lo repite y guarda su mapa, lo guarda bajo la almohada, lo lleva a todos sitios y piensa que el mapa le va a llevar al sitio que ella quiere o que él quiere. Hasta que un día se da cuenta que en el mapa había un pequeño texto que decía, inicia tu camino, ponte en marcha. Así que se dio cuenta en ese momento que el mapa no era el camino, tenía que hacer un recorrido. Así que comienza a seguir el mapa, a mirar hacia dónde le llevaba. Empieza a ver que el mapa había que caminarlo, había que atravesarlo, hasta que llega a un sitio donde había un pozo que era oscuro, era profundo, y le costaba mirar, le daba vértigo mirar hacia el pozo, porque el pozo tenía algo que le impresionaba, algo que le hacía sentir nervioso. Se dio cuenta que ese pozo era el pozo de sus pensamientos. Se dio cuenta que en ese pozo de pensamientos había muchos pensamientos que no eran suyos, pensamientos que le habían dado desde pequeño, desde pequeña, pensamientos que había aprendido a tener, muchos pensamientos que no eran suyos. Se dio cuenta que había en su cabeza un mundo de pensamientos que había aprendido. Así que siguió caminando y mientras iba reflexionando acerca de ello, llegó a un río que además tenía que atravesar. Cuando está caminando en medio del río, tiene la tentación de darse cuenta que, bueno, que el río tenía su fuerza y su velocidad y no podía caminar con tranquilidad. Decide poner sus manos para parar el río, para detenerlo. Y se da cuenta que poniendo las manos y poniéndose contra el río, hacía más resistencia. Era más difícil, no podía avanzar, estaba a punto de caerse y que el río se la llevase. Se dio cuenta que tenía que dejar fluir. Se dio cuenta que ese río eran los ríos de sus emociones. Y se dio cuenta que esa energía de ese río le estaba diciendo algo. Estaba mostrando algo dentro suyo, pero que no sabía qué aún, pero sabía que no podía resistirse, que tenía que fluir y caminar. Y solamente soltando y caminando pudo atravesar el río de las emociones. Siguió caminando y llegó a un gran lago, un lago precioso lleno de mucha vegetación, en la que se acercó y pudo ver su reflejo, pero un reflejo no solamente exterior, pudo ver que dentro suyo tenía muchos valores, tenía algo que antes no había visto, pudo ver algo que estaba ahí, pero que no reconocía. Así que decidió caminar y meterse a un bosque ya a dormir, porque pasó que había empezado por la mañana y ya era la tarde-noche. Y en ese bosque empezó a escuchar aullidos, a sentir que los árboles se movían demasiado, empezó a sentir mucho miedo. Y tuvo la tentación de no seguir caminando. Dijo, creo que voy a regresar. En ese bosque, en un momento determinado, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que dentro suyo tenía la capacidad de poder pasar esa noche y seguir caminando. Mágicamente, pudo observar que tenía todas las capacidades para poder salir y se dio cuenta que tenía que asumir la responsabilidad de su propia vida, que podía salir viva de ahí, siempre que decidiese caminar y salir. Así que en ese bosque del liderazgo, asumió su propia responsabilidad y siguió caminando, salió del bosque, cuando empezó a amanecer, ya esa noche había desaparecido y sintió que estaba teniendo el control ya del camino y que el camino no le estaba controlando. Siguió caminando y encontró un grupo de personas. Curiosamente, ese grupo de personas
tenían un mapa parecido al suyo. Eran personas que habían decidido caminar su propia ruta, su propio camino, y se dieron cuenta que en ese momento del encuentro necesitaban caminar juntas, necesitaban las herramientas y los talentos de cada uno para llegar al destino, que ya quedaba poco, pero que la gente que subía no podía conseguirlo sola. Así que decidieron juntarse, unir sus talentos y seguir caminando hasta que llegaron a esa meta que en el mapa aparecía como meta y era un sitio que jamás se habían imaginado. Curiosamente, cuando llegaron a la meta, todos se dieron cuenta que el mapa mostraba algo, pero que el camino, el recorrido y la meta era completamente diferente cuando la recorrías.